Enzo, no sé qué pasó, pobrecito. Se está grabando. Que se vuelva a unir, chicos, mándenle un mensaje. Bien. Entonces, vamos con nuestro cuento de los gases. Los gases no pueden verse ni tocarse, no tienen forma ni volumen fijo, sino que adoptan la forma del recipiente que lo contiene y ocupan siempre todo el volumen disponible. Eso hace que tengan una gran variación de volumen. Yo puedo tener un gas ocupando un espacio de 100 litros y puedo tener un gas ocupando un espacio de 1000 litros. Así como puedo tener un gas ocupando un espacio más chico. ¿Por qué pueden los gases comprimirse? A ver, ¿por qué se puede comprimir un gas? ¿Qué quiere decir que se comprime? ¿Qué significa comprimir? Vamos, gente, que si no me duermo. Reduce. Que se reduce su volumen. Comprimir, sí. En realidad comprimir quiere decir aplicar presión. Comprimir es aplicar presión. Al aplicar presión se reduce el volumen. Ahora, ¿por qué se puede reducir el volumen de un gas? Porque entre las Porque, partículas... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? porque no están todas tan juntas como en el sólido o en el Claro, líquido, entonces se pueden juntar todavía más. exactamente. Hay espacio entre las partículas, eso permite que se puedan comprimir y se puedan acercar. Acá tienen un dibujo. Acá tenemos un gas ocupando un volumen de 1 litro, sometido a una presión de 100 milímetros de mercurio, y si la presión se duplica, el volumen disminuye, las partículas se aproximan. Se pueden comprimir hasta hacerlos líquidos. El gas natural comprimido es gas líquido, está hecho líquido por presión. El gas de los encendedores es gas comprimido. Cuando ustedes aprietan la palanquita, ¿qué sale? Gas. ¿Por qué? Porque al apretar la palanquita se descomprime y entonces el líquido rápidamente se transforma en gas y sale. Bien. Otra cosa que tienen los gases es que poseen baja densidad. La densidad es igual a la masa dividido el volumen, una determinada masa dividido el volumen que ocupa. ¿Por qué tienen baja densidad? Porque las partículas están distanciadas, porque se mueven mucho, entonces en una determinada cantidad de masa no tengo tantas partículas. Por lo tanto, este número es chico, este número es grande, tienden a ocupar mucho volumen, poca masa ocupa todo el volumen disponible, entonces si yo divido un número chico por un número grande voy a obtener un número chico. Por eso las densidades de los gases son bajas. Bueno, ya dijimos que adoptan el tamaño y la forma del lugar que ocupan, está medio redundante, ocupan todo el espacio, se comprimen reduciendo su volumen. Si aplico presión, reduzco el volumen, pero también, ¿cómo puedo cambiar el volumen de un gas? ¿De qué otra manera puedo hacer, por ejemplo, que aumente el volumen de un gas? No Si sé lo si me caliento, acuerdo muy bien, pero puede ser la temperatura. exacto. Si el gas se calienta, quiero saber quién habla de nuevo, así sé quién sos. Soy yo, Abril Ayos. Abril, listo, ya está. Bien, porque tengo la pantalla toda ocupada por los documentos, entonces cuando hablan no los veo. Bien, entonces por acción de la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, se mueven más y entonces aumenta la presión o los choques contra las paredes. Por eso explotan los aerosoles cuando se calientan los encendedores, porque al aumentar la temperatura aumenta el volumen y no hay espacio donde, o sea, las partículas empiezan a volverse locas por el aumento de la temperatura y ocupan el máximo volumen disponible y explotan, porque necesitan espacio. Bien,
y se dilatan y se contraen, esto es por acción del calor, se dilatan por acción del calor, o sea, aumentan el volumen por acción del calor, disminuyen el volumen por acción del calor también. Los sólidos y los líquidos también se contraen, por acción del calor se dilatan y se contraen. Pero es evidente como lo que ocurre con los gases. Con los gases. Entonces, los gases se comportan según 4 variables que ya trabajamos en el documento anterior haciendo pasaje de unidades: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas expresado en número de moles. Entonces, ¿de qué depende el comportamiento de un gas? Depende de estas 4 variables. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar con los gases ideales, que no existen, por eso se llaman ideales, es como el termo ideal, el novio ideal, la novia ideal. Bien, eso es muy chiste. Los gases ideales son gases que se presentan en presiones y temperaturas bajas, no tienen fuerzas de atracción y repulsión y no condensan, no existen. Los reales se dan a presiones y temperaturas altas, bajas, presiones altas y temperaturas bajas, hay fuerzas de atracción y repulsión y condensan. Pero bueno, estos estudios en donde se vio de qué manera influyen estos parámetros en el comportamiento de estos gases, se hicieron con gases ideales. Ahí está el tablero. Hola chicos. Bueno, para los que se quejaban de la nota, vieron que las cambié, hice todo un arreglo a todos, he subido la nota a todos. Bien, sigamos. Estamos trabajando con el documento que está en el aula virtual. Bien, ¿cuáles son las leyes con las que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la ley de Boyle-Mariot. Estos son los nombres de las leyes. Ya vamos a ver de qué se trata cada una. La ley de Boyle-Mariot, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Bien, de acá lo único que nos importa de la ley de Boyle-Mariot es que relaciona la presión con el volumen. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. O sea que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Aumenta uno, disminuye el otro. Y vamos a estudiar los gases en 2 situaciones. Una situación 1 y una situación 2. Por eso, la fórmula para la ley de Boyle-Mariot, si después quieren entender mejor, pueden visitar una página donde hay simulaciones y les explica todo en detalle. Si entienden esta relación, bueno, pues para aplicar la ley de Boyle-Mariot necesito relacionar la presión y el volumen. Y las otras 2 variables, que son el número de moles y la temperatura, se mantienen constantes. O sea, en cada una de esas leyes, 2 variables, 2 varían y 2 se mantienen constantes. En la ley de Boyle-Mariot varía la presión y el volumen y se mantienen constantes la temperatura y el número de moles o la cantidad de gas. En la ley de Gay-Lussac, ¿qué relaciona? Relaciona la presión con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de manera directamente proporcional. Entonces vamos a trabajar en 2 situaciones, una situación 1 y una situación 2, en la que vamos a variar, supónganse, vamos a tener una determinada presión, un gas a una determinada presión y a una determinada temperatura, y lo vamos a modificar su presión y vamos a calcular cuál es la temperatura que tendría en ese caso. O viceversa, vamos a aumentar la temperatura y vamos a calcular la presión. Acuérdense, aumenta temperatura, aumenta presión y temperatura directamente proporcionales, ley de, nunca me acuerdo, Gay-Lussac. No me acuerdo los nombres de las leyes. La ley de Charles. La ley de Charles relaciona volumen con temperatura. Entonces, una cosa que no les dije, varía presión y temperatura, se mantiene constante el volumen y la cantidad de gas. En la ley de Charles relaciona la temperatura y el volumen. Se mantiene constante
la presión y se mantiene constante la cantidad de gas, el número de moles. Entonces, ¿qué pasó? A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Eso ya lo dijimos, lo estuvimos diciendo. Entonces, relaciona volumen y temperatura en situación 1 con volumen y temperatura en la situación 2. Y la última ley, que es la ley de Avogadro, para todas tienen un videíto que explica cada una de las leyes, ¿ven? Son cortitos, duran 2 o 3 minutos, son bien gráficos, y en esta página tienen simulaciones. La ley de Avogadro relaciona el volumen con el número de moles y se mantiene la temperatura y la presión constante. Entonces, mientras más número de moles tenga, mayor va a ser el volumen que va a ocupar el gas, ¿no? Y lo vamos a medir, lo vamos a probar en dos situaciones, en una situación 1 y en una situación 2. Bien, acá tienen un resumen de las 4 leyes, faltan 2. Pero esas 2 leyes son un poco más complejas. Acá tienen entonces un resumen de las 4 leyes. La ley de Boyle-Mariotte tiene como variables la presión y el volumen, y constante la temperatura y el número de moles, y es de la expresión matemática. La ley de Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, mantiene constante volumen y número de moles, y esta es la expresión matemática. Hagan una captura de pantalla para tenerlos a mano ahora, porque vamos a resolver problemas, si pueden, o si pueden escribirlas rápidamente en algún lado para tenerlas. La ley de Charles relaciona temperatura y volumen, mantiene constante presión y número de moles, esta es la ecuación, y Avogadro relaciona volumen y número de moles y mantiene constante presión y temperatura, y esta es la ecuación. Bien, bueno, este es Amadeo Avogadro. Vieron que yo les dije que lo íbamos a volver a ver. Bien, acá está de nuevo. La idea de formar equipos de estos 4, pegan todos. El año pasado yo les había dado la ley de Boyle, problemas de la ley de Boyle, ley de Charles, problemas de la ley de Charles. Ahora se los voy a dar, se los di todos juntos. De hecho, acá hay 17 problemas que ustedes no saben que les van a aplicar hasta que no lean el problema, vean la información que les da, los datos, y veamos qué fórmula aplicar. Así que elijan un número cualquiera del 1 al 17 para empezar a resolver un problema. Un problema modelo, ¿ok? Resolvemos un par de problemas y listo. Necesito el 5, bien. Ah, se buscaron unos simpáticos, bien. Bueno, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a acá. Dice, la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados. Después de cierto recorrido, la temperatura del aire, no es fácil, la temperatura del aire asciende a 55 grados. ¿Qué presión en torr ejercerá el aire de la rueda? Bien, entonces, yo no sé si han hecho problemas en otras materias, si han resuelto problemas, pero lo mejor que pueden hacer para resolver problemas es primero anotar los datos. Entonces, los datos que nos da el problema son, primero, nos da una presión, que la vamos a llamar presión 1, nos da una presión, no voy a escribir, presión 1, que dice que es de 2,5 atmósferas. Nos da una temperatura a esa presión, o sea que sería la temperatura 1. Tengan a mano calculadora. Una temperatura que sería de 20 grados, pero hay una llamada de atención, creo, en algún lugar del documento que dice, a ver dónde está, o no lo sé, si en algún lado se los puse y no me acuerdo dónde, me parece.
No, no está en ningún lado, pero te lo digo ahora. Cuando resuelvo problemas de gases, la temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Así que lo que voy a hacer es sumarle 273,15, porque de esa manera pasaba a Celsius a Kelvin. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces esto me va a dar 293,15 Kelvin. Bien. Siempre, siempre, siempre la temperatura tiene que estar en Kelvin. Bueno, dice, después de un largo recorrido, la temperatura del aire, o sea, la temperatura 2 va a ser de 55 Celsius. Tengo que sumarle los 273,15 para expresarla en Kelvin. Y eso me da, ¿cuánto da? 0,15. 328. 328, ¿quién fue? Tobías, Pérez, Mateo, Yo leo. Leo. Bien, y me pregunta qué presión, o sea, ¿cuál va a ser P2? La presión 2. Bueno, la voy a expresar en torr, pero eso lo voy a dejar para después. O a menos que quieran transformar estas atmósferas en torr y expresarlo directamente, o después transformar la presión 2 que les va a dar en atmósferas. Eso como ustedes quieran. Bueno, tengo que relacionar presión y temperatura. ¿Qué ley es? ¿Qué ley es? La de Gay-Lussac. O sea que tengo que aplicar esta fórmula. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Sí, Tengo que profe. aplicar. ¿Sí? P1 dividido T1 es igual a P2 dividido T2. Bueno, tengo que averiguar P2. Entonces voy a despejar P2. Para despejar P2, tengo que sacar T2 que está dividiendo, lo llevo multiplicando. Entonces me va a quedar P1 sobre T1 por T2 por T2. Eso va a ser igual a P2. Bueno, reemplazo los valores. P1 es 2,5, vamos a ponerlo en atmósferas. 2,5 por T2 es 328,15. Ustedes ponen las unidades de medida, yo no, para no demorar tanto. Dividido T1 que era 273,15. Bien, ¿me hacen esa cuenta, por favor? Me paran si tienen algún problema o alguna duda o algo que consultar. Voy a ir borrando para pasar las atmósferas a torr. ¿Cómo debería ser la presión? ¿Mayor o menor que la P1? La presión 2, ¿debería ser mayor o menor que la P1? ¿Qué les parece? Mayor. 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 Acuérdense, mayor. Aumenta temperatura, aumenta presión, porque son directamente proporcionales. Bueno, ¿qué número les dio la presión? P2 igual a... ¿Están haciendo las manos? 2,79 atmósfera. Bueno, es mayor. 2,79. Si alguien le dio diferente, grite. 2,79 atmósferas. Bueno, la tengo que llevar a torr. Yo sé que una atmósfera, porque lo aprendieron en la actividad pasada, una atmósfera son 760 torr. Entonces, 2,79 atmósferas, ¿cuántos torr serán? 2,79 atmósferas, ¿cuántos torr? Y ese va a ser el resultado del problema. X
X, ¿cómo se saca? 2,79 por 760 dividido 1. O sea, 2,79 por 760. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto les dio en TOR? 2000. 2120,4. 2120,4 TOR. Esa es la presión a 55 grados. Bien, todos los problemas son así, chicos, pero vamos a hacer más. Bueno, elijan otro número. Esperemos que sea de otra ley. Si es de la misma ley, no sé. Bueno, no importa. Van a 15. ver que es medio mecánico. Lo fundamental es entender el enunciado y ver la consigna, qué es lo que hay que averiguar. Y siempre tener una expectativa respecto al resultado. Bueno, otro número. 15. Bueno, 15. Bueno, mira. Bien. Entonces, dice, un volumen gaseoso de 1 litro, o sea, me olvidé de hacer clic afuera para que me quedara. Entonces, un volumen gaseoso de 1 litro, o sea, B1, ¿no? B1, 1 litro. Es calentado a presión constante desde 18 T1, 18 Celsius, hasta 58, o sea, T2. Pregunta, ¿cuál es el volumen final? O sea, me pregunta B2. Bien. Vamos a buscar la ley que relaciona volumen con temperatura. La ley que relaciona volumen con temperatura es la ley de Charles y esta es la ecuación que tengo que aplicar, ¿sí? B1 sobre T1 dividido B2 sobre T2. Bueno, antes de proceder a hacer los cálculos, ¿qué tengo que hacer? Pasar los grados Celsius a Kelvin. Exacto. Pasar los grados Celsius a Kelvin. Esto me da... ¿cuánto? Bueno, directamente voy a poner flechita. Ustedes me dicen cuánto da en Kelvin. La primera 200, temperatura da 291,15 y la segunda 331,15. Bien. 331,15. Entonces, ustedes ya saben que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, si la temperatura 2 es mayor que la 1, el volumen 2, tengo que esperar que también sea mayor que el 1. Lo que tengo que despejar acá es B2. Entonces me va a quedar B1 sobre T1. T2 está dividiendo, lo paso multiplicando por T2 igual a B2. Bien. Entonces, el volumen 1 es 1 litro, la temperatura 1 es 291,15. Yo no pongo las unidades por una cuestión de no escribir tanto, solo pongo los números.
y la temperatura 2 es 331,15. Así que vamos a ver cuál será el volumen 2. ¿Es cuánto? A mí me dio 1,14. Bueno, es más que A 1. mí también. Bien, es más que 1. Está bien. Aumentó la temperatura, es lógico que aumente el volumen. Uno siempre tiene que tener una idea de del resultado que espera, porque a veces copian los números de la calculadora directamente, pusieron mal un dedo, se equivocaron en multiplicar o dividir y el resultado está mal. Entonces, si el procedimiento está bien y el resultado está mal, no vale lo mismo que si estuviera todo perfecto. El procedimiento, como les digo siempre, es cuestión de cada uno. Lo que hay que hacer es hacerlo correctamente. Bien, otro más. A ver, hacemos un tercero y listo. Otro número. No se los voy a dejar mirar. Así, ojalá nos toque justo una ley nueva, o una ley distinta. Bueno, número 3. 3. Presión y volumen, ya hicimos. Presión y volumen. ¿Se acuerdan? A ver, presión y volumen, presión y volumen. Presión y volumen. No, no hicimos. No hicimos. No. Ustedes dirán cómo me doy cuenta. Y bueno, porque digamos que tengo algunos años más que ustedes. Vamos. Copiamos. Copiar. Son fáciles, ¿no es cierto? Son simples. A veces es más fácil resolver problemas que calcular el número de partículas, ¿o no? Bueno, entonces, a una presión de 17 atmósferas, o sea, P1, 17 atmósferas, 25 litros de un gas, o sea, volumen 1, 25 litros. Enzo Rodríguez volvió a entrar, que salió. Enzo, ¿volviste a entrar? Sí, ahí está. Bueno, no me contesta, pero teóricamente está. Bueno, entonces, a lo mejor no tiene micrófono. Bueno, no importa. Entonces, el volumen 1, 25 litros de un gas a temperatura constante, bueno, ya se sabe, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros, o sea que el volumen 2 va a ser de 15 litros. Y nos pide la presión 2. Entonces, ¿cómo se relacionan la presión y el volumen? Esta siempre me la acuerdo, es la más fácil, porque es la única en la que son directamente proporcionales. Perdón, inversamente proporcionales. Aumento la presión. Si disminuyó el volumen es porque la presión aumentó, seguro. Esta es la ley de Boyle. Entonces, ¿qué relación, qué ley relaciona la presión y el volumen? Esta, P por B igual a P por B. Entonces, la ecuación que voy a aplicar es P1 por B1 es igual a P2 por B2. Y lo que tengo que despejar es P2. B2 se está multiplicando, pasa dividiendo P1 por B1 sobre P2 es igual a P2. O sea que tengo que hacer 17 por 25, ¿está? Dividido 15. ¿Está bien lo que estoy haciendo? A ver, sí, está bien, está perfecto. ¿Nos va a dar una presión mayor de 17 o no?
porque disminuyó Sí. el volumen. Yo tengo que esperar una presión mayor que 17, porque disminuyó el volumen. ¿Cuánto da? A mí me dio 28,33333. Me dio lo mismo. Bueno, perfecto. Entonces está bien. 28,3 es mayor que 17. Entonces, aumentó la presión, disminuyó el volumen. Lo único que me queda por explicarles, que no nos tocó nunca, es qué pasa si tengo que despejar, porque siempre nos tocó despejar el numerador. ¿Qué pasa si tengo que despejar el denominador? Supongamos que tenemos B1 sobre N1, para usar otro ejemplo, igual a B2 sobre N2. Y lo que quiero hacer es calcular N2. Porque para calcular B2, paso N2 allá arriba. Y si tengo que calcular B1, paso N1 acá. Pero ¿qué pasa si tengo que despejar N2? ¿Lo saben hacer? ¿Quieren que les enseñe cómo se hace directo? Esto se llama, este numerador se llama extremo y este denominador se llama extremo. Este denominador se llama medio, y esto también. Entonces, un extremo es igual a medio por medio dividido el otro extremo. Vamos a ponerle extremo 1, extremo 2. A lo mejor se lo complico, a lo mejor ustedes lo saben hacer directamente. Háganlo, si lo saben hacer directamente, bueno, perfecto. Si no, se aplica esta formulita y te sale sin tener que estar despejando. ¿Se entendió lo que quise poner acá? Lo que intenté explicarles. Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. casi todos los problemas son parecidos. Lo que hay que hacer es aplicar diferentes reglas y calcular diferentes cosas, pero son todos más o menos parecidos. Así que yo creo que por ahora, ahí tengo la contestación de... no, eso me decía, bueno, lo siento si están rindiendo matemática, ya me lo habían dicho. Lo siento por lo que están rindiendo matemática, pero es fácil este tema. ¿Alguien necesita alguna pregunta? ¿Necesita saber algo que le haya quedado un poco claro? ¿O estamos bien? Por ahora todo bien. Sí, profe, Bueno. todo bien por ahora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ya voy a detener la grabación antes. Bien. Y bueno, después les mando el video.